Hola, sean bienvenidos a este video. Este video va a tratar sobre los heaps y las tablas hash, sus conceptos básicos, para qué funcionan, cómo se implementan y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Comencemos con los conceptos. Una tabla hash o un mapa hash es una estructura de datos que nos permite asociar una clave a un valor. Esto facilitará después la función principal, que es la función de búsqueda. Nos permitirá buscar en un montón de datos agrupados un dato que necesitemos, ya sea por su nombre o por su número de identificación. Esto transforma el valor normal en un valor que puede almacenar la tabla hash para facilitar a futuro su localización. Ahora, ¿cómo se convierte cualquier tipo de dato a algo que puedan procesar las tablas hash? Esto se le llama una función hash. Tú le entregas un tipo de dato, no importa cualquier tipo de dato que tú le puedas entregar y cualquier tamaño de dato que tú quieras, va a pasar por un algoritmo que al momento de a ti entregarte ese dato te lo va a entregar como una cadena de caracteres única. Y esta cadena de caracteres, es decir, toda la función es unidireccional. Esto quiere decir que es fácil obtener la cadena de los datos que tú entregaste al principio, pero es prácticamente imposible obtener los datos del inicio desde la cadena que ya se entregó. Seguimos con nuestro siguiente concepto, que son los heaps, pero para entender bien qué es un heap tenemos que recordar o entender qué es un árbol binario completo. Un árbol binario completo es aquel árbol, en palabras simples, del cual una sola raíz tiene máximo 2 ramitas de él. Entonces, en palabras técnicas, un nodo solo puede tener máximo 2 subnodos que desciendan de él. De tal manera, pues se garantiza que sea un árbol binario, porque por eso viene su nombre. Mínimo puede tener los que quiera, máximo solo tiene que tener 2. Ya conociendo qué es un árbol binario, podemos pasar ahora hacia el concepto de los heaps. Los heaps es una estructura de datos tipo árbol binario que mantiene la propiedad del montículo. ¿Cuál es la propiedad del montículo? Que el nodo padre, el nodo raíz, tiene que tener un valor mayor, a esto se le llama un max heap, que sus nodos hijos o menor que sus nodos hijos. A este último se le llama un min heap. Entonces, la propiedad de montículo nos asegura que el valor más grande en el max heap o el más pequeño en el min heap siempre va a quedar en la raíz de todo el árbol. ¿Cómo se podría representar más fácilmente un heap? Un heap normalmente se suele representar con una matriz, ya que es parecido debido a su estructura tan compacta. ¿Por qué un heap? ¿Qué traduce un heap? Un heap en español significa un montón, que es el modo en el que los datos se apilan uno sobre el otro para así mismos ser leídos y organizados. Bien, ya con lo que explicaron mis compañeros entonces ahora vamos a hablar de para qué sirven las tablas hash. Las tablas hash sirven para guardar datos en pares de clave o valor, como un diccionario. Son muy útiles cuando queremos buscar e insertar o eliminar información rápidamente, casi siempre en tiempo constante. Se usan en bases de datos, caches, compiladores, lenguajes de programación. Ahora, ¿cómo funciona? La clave que queremos guardar se transforma con una función hash que se devuelve en un número. Ese número indica la posición de un arreglo donde se guardará el valor si 2 claves caen en la misma posición, lo que se llama una colisión. Se resuelve guardando ambas de una lista o buscando otra casilla libre. Bien, ahora que ya tenemos claros las tablas hash, vamos a hablar de los heaps. ¿Para qué sirven los heaps? Los heaps sirven para manejar colas de prioridad, es decir, cuando necesitamos acceder siempre a la mayor o la menor cantidad de elementos de manera eficiente. Se suelen usar en algoritmos como Dijkstra. Esto es un algoritmo que usa un método clásico de una teoría de grafos usada para encontrar el camino más corto desde un nodo inicial hacia todos los demás nodos de un grafo. Esto para encontrar rutas en el ordenamiento heap sort o en la planificación de procesos en un sistema operativo. ¿Cómo funcionan los heaps?
Un heap es un árbol binario completo guardado en una regla, en un max heap, en otras palabras. Cada nodo puede ser mayor o igual a sus hijos, por lo que la raíz siempre tiene el mayor valor. En un mini heap pasa lo contrario, la raíz siempre tiene el menor valor. Cuando insertamos o eliminamos, los nodos se suben o bajan para mantener esta prioridad. Así funcionan los heaps y así se aplicarían los heaps. Bien, entonces, en resumen, una tabla hash es como un diccionario ultra rápido, ideal para buscar datos en cuestión de milisegundos. O sea, prioriza la efectividad. Mientras que un heap es perfecto cuando necesitamos trabajar con prioridades, asegurando que siempre tengamos a mano el elemento más grande o el más pequeño, o en el caso de que queramos darle prioridad a un objeto en específico, pues poder realizar esta acción sin problema alguno. Bueno, ahora que ya sabemos las definiciones de las tablas hash y las estructuras heaps, vamos a aprender sobre sus aplicaciones. De las tablas hash podemos aprender de que se pueden aplicar en la búsqueda de base de datos mediante sus índices. También podemos ver que funcionan para almacenamiento de datos caché. Entonces, por ejemplo, abres una aplicación, cierras la aplicación y la información que tú cogiste de esa aplicación, ya sea imágenes o iconos, se quedará guardada en la memoria caché, y a la hora de volver a abrir, ese proceso de que funcione se vuelve más rápido. Y en la vida real, por ejemplo, funcionan para los diccionarios. Tienes un término y la definición de ese término. Y en los conjuntos que tienes, por ejemplo, en esta imagen está el conjunto de frutas. Ahora vamos a ver las aplicaciones de heaps. Tenemos las colas de prioridad, que en este caso sería que, por ejemplo, tú añades un número, pero tiene una prioridad, valga la redundancia. Y nuestro algoritmo de ordenamiento es para ordenar datos. En las aplicaciones de la vida real pueden servir para aplicaciones médicas. Como dijimos, cada dato tiene una prioridad, por ejemplo, las enfermedades de un paciente, sus rasgos, por ejemplo. Y en aplicaciones de trabajo, por ejemplo, puede tener prioridad trabajos que sean más accesibles para ti.